Pues muy buenas señores y señores, efectivamente, lo estáis leyendo en el título, nos vamos de viaje a Estados Unidos, vamos a recorrer la Ruta 66 y en este vídeo voy a explicar por qué allí y no a otro punto del mundo. Así que, empezamos. Bueno, como siempre al principio del vídeo, la fecha en la que lo estoy grabando. Hoy es viernes 12+1 de diciembre de 2024, son las 11 menos 20 de la mañana. Siempre me gusta decir la fecha. Luego al final del vídeo contaré una cosita relacionada con esta fecha, lo contaré al final. Siempre la escala del vídeo la divido en capítulos para que sepáis de qué voy hablando en cada momento. Este vídeo tiene relación, como digo, con por qué vamos a hacer la Ruta 66. Y en la explicación a esa pregunta tiene que ver mi padre, tiene que ver mi madre, tiene que ver mi hermana y tiene que ver también mi pareja, que es la que me va a acompañar, o yo la voy a acompañar a ella. Juntos nos vamos a Estados Unidos y vamos a viajar la Ruta 66. Esa carretera que va entre Chicago y el muelle de Santa Mónica en Los Ángeles, unos 3.000 largos kilómetros, aunque nosotros vamos a hacer bastante más porque nos vamos a desviar por otros sitios de Estados Unidos. Entonces, por cierto, esta camiseta del Málaga Club de Fútbol del principio del 2000, 2001, cosas así sería, tiene relación también con este viaje. Contaré sobre esta camiseta en futuros vídeos de este viaje. Así que, por cierto, aquí también tengo algunas cositas. Fijaos, ¿no? Bueno, y más cosas. Un par de gorras y una botellita. ¿Por qué viajar allí? Y por qué, como digo, tiene relación mi padre, mi madre, mi hermana y mi pareja, ¿no? Bueno, a ver, como esto lo estoy improvisando, sé de lo que quiero hablar, pero lo estoy improvisando, voy a apagar un poquito y hablando unos 2 minutos aproximadamente. Pienso un poquito y empezamos con la reflexión, porque el hacer este viaje es algo que inconscientemente lleva a mi cabeza décadas. Actualmente, bueno, esto lo estaréis viendo, si no me fallan las cuentas, el 1 de enero de 2025. De hecho, yo pensaba grabarlo ese mismo día, editarlo y subirlo ese mismo día, pero estoy viendo que se me están juntando varias cosas y por eso lo estoy grabando antes. Ahora llega Navidad y tal, y por eso lo estoy grabando antes. Voy a pensar un poquito y ahora empezamos un poquito a desarrollar. Bueno, viajar a Estados Unidos, hacer la Ruta 66 y obviamente con mi pareja, como digo. ¿Y por qué digo que me viene esto desde hace tiempo en relación con mis padres, mi hermana y bueno, mi pareja, ¿no? Si seguís mi canal básicamente es de motos, mecánica, viajes en moto. Hace ya bastantes años que viajo en moto, recorriendo España, he dado varias vueltas a España, he estado viajando a Italia, Francia, incluso he pisado Italia, Andorra, Mónaco, Marruecos, he bajado casi a Sáhara Occidental y bueno, a Andalucía le he dado un montón de vueltas, ¿no? Tiene relación eso con la Ruta 66, voy a poner así. Pero, relación, por ejemplo no, relación con mi padre, todo esto, al principio veréis que no tiene mucho que ver, pero luego vais a ver que sí. Mi padre, yo como digo, bueno, en 2025 voy a cumplir 37 años, yo soy del 8 de marzo del 88, si mis cálculos no me fallan, cumplo 37 o 38. Bueno, yo qué sé, me da igual, ya voy a perder la cuenta, me da igual, 37, 38. Mi padre falleció el 1 de septiembre de 2001. Bueno, mi padre me inculcó un montón de valores, entre ellos la moto, y también inconscientemente la mecánica, y también inconscientemente el grabar vídeos y hacer fotos. Entonces, mi padre, que yo creo que era incluso un poco más quemado que yo de la moto, pues siempre, desde que yo era pequeño, todos los años me repetía: este año vamos a ir a Jerez, el año que viene vamos a ir a Jerez. Cuando llegaba el siguiente, el año que viene vamos a ir a Jerez. ¿Qué pasó? Que falleció y nunca me llevó a Jerez. Nunca me llevó a Jerez. Cosas de la vida, a día de hoy, los grandes premios, las multitudes y tal, las concentraciones, no es algo que me vaya a mí. Por eso nunca he viajado en moto a Jerez ni ningún gran premio, ¿no? Así que bueno, pues siempre se me quedó esa espinita de que nunca me llevó a Jerez, en una época en la que hubiese visto correr, pues desde el final de Kevin Schwantz
a la época de Duhan, Cribillet, aquellas 500 dos tiempos de Gran Premio, ¿no? Así que esa es la relación con mi padre. Nunca me llevó a Jerez y es una espinita que siempre tendré aquí. Ahora vamos con mi madre. Bueno, pues desgraciadamente, al igual que mi madre falleció el 26 de septiembre de 2012. Y desgraciadamente, igual que mi padre, tanto a mi hermana como a mí, pues mi madre siempre durante varios años, nos decía a mi hermana y a mí, pues el año que viene vamos a ir a Nueva York, tal, se van posponiendo las cosas y al final, ¿qué pasó? Murió y los tres, ese núcleo familiar que éramos entonces, mi madre, mi hermana y yo, nunca viajamos a Nueva York. Y decía antes, curiosidades, a día de hoy no me van los grandes premios de motociclismo, pues a día de hoy, sin negar obviamente que Nueva York tiene que ser una ciudad preciosa en la que ver y hacer un montón de cosas, pues hay otra manera de viajar a Estados Unidos que tiene relación con la Ruta 66 que me atrae más que viajar a Nueva York. Obviamente es más caro también, pero bueno, me atrae más que viajar a Nueva York. Pues eso, tengo esa espinita de mi padre y tengo esa espinita de mi madre. Nunca viajamos los tres a Nueva York, mi madre, mi hermana y yo. Así que son dos espinitas. Continúo. Ahora entra en este apartado mi hermana. Pero mi hermana, que ha salido en el canal un montón de veces, tanto en vídeos viajando con la K75, la Vuelta a España que dimos en 2018, que lo pasamos de puta madre, ese viaje por Francia, Andorra, un montón de Italia, de hecho casi entera Italia de norte a sur, luego otra vez a norte por la otra costa, ¿no? Pisando Suiza, luego lo mal que lo pasamos atravesando Andorra y luego viajar de nuevo cruzando España hasta Málaga, 7.500 kilómetros en 14 días, en moto, BMW K75, la protagonista de mi canal desde hace tiempo, tanto en mecánica como en viaje y ruta. Bueno, mi hermana, ¿qué pasa? Con mi hermana, esto de la Ruta 66 también es algo que durante algunos años, ya viviendo los dos solos, hemos hablado. Pero al final, entre unas cosas y otras, pues tampoco la hemos hecho. Ella, bueno, pues fue viviendo su vida, yo viví la mía, aún así compartiendo núcleo, que es la casa, pero al final nunca hicimos la Ruta 66. A mí me hubiese encantado también hacerlo con ella. Luego, bueno, pues ella ya pues se fue a vivir con su pareja, precisamente dentro de unos pocos días, repito, hoy es día 12+1, el próximo día 19 cumple un año su hijo, mi sobrino Gonzalo, que ya el otro día lo llevé por primera vez en bicicleta, una bicicleta que yo le regalé de estas sin pedales, de la que hice vídeo en el canal, comprándola a segunda mano, reparándola, tuneándola. Así que al final tampoco pude hacer ese viaje, que era la Ruta 66, ya no viajar a Nueva York, que ella sí que viajó a Nueva York con su pareja, también viajó a Miami, sí, esos dos sitios de Estados Unidos viajó con su pareja, y bueno, pues tampoco pude viajar con ella a hacer la Ruta 66. Entonces, bueno, voy a cortar aquí, ahora sigo hablando, ya hablando 2 minutos y 7 segundos. Entonces, ¿qué pasa? Yo, la verdad, Estados Unidos es un país que tiene muchas cosas buenas, también tiene muchas cosas malas, entre ellos obviamente la sanidad. Pero Estados Unidos siempre es un país que desde que yo era pequeño le he tenido ganas de conocer. Por el tema, pues mi deportista favorito es Estados Unidos, el deporte del motor se promociona muchísimo en Estados Unidos, y bueno, pues muchas cosas. Los temas de los coches, las motos, el BMX, los skateparks, muchas cosas, los X-Games, que siempre he querido ir, tampoco he ido. Bueno, muchas cosas yo siempre le he tenido ganas a Estados Unidos. Entonces, si juntamos eso con el tema de mi padre, mi madre, mi hermana, que el final de 2023 fue complicado, por eso a principios del 2024 en una ruta en moto conté que el 2024 yo estaba viendo que iba a ser jodido, y 2024 ha sido bastante jodido en mi vida,
tanto porque falleció mi perro el día 9 de enero, ese mismo día 11 que salí en moto me habían llamado que acaba de fallecer mi abuela, la única que me quedaba. Luego otros problemas que he tenido en 2024 y ha sido un año duro para mí. Pues ya empezando 2024 se me vino a la cabeza esto de la Ruta 66. Y como yo estoy viendo que la vida pues cada vez va siendo un poquito más difícil y cada vez más difícil ajustar las cosas y ya cositas para adelante, pues dije, este 2024 me lío la manta a la cabeza, a mi pareja le parecía bien, mi pareja también podía hacerlo, nos liamos la manta a la cabeza, nos vamos a Estados Unidos, vamos a hacer la Ruta 66. Así que, por eso el tema de por qué a Estados Unidos, por qué la Ruta 66, por qué no a otro sitio del mundo. Pues todo eso que os he estado contando tiene relación por la que hemos hecho la Ruta 66 y no hemos hecho, pues, yo qué sé, no hemos viajado a Inglaterra, que es un país que conozco, Italia conozco, París lo conozco, mucha parte de Francia lo conozco de viajar en moto, bueno, España casi por completo la conozco, de haber viajado en moto, y bueno, pues otras zonas, Ámsterdam por ejemplo también he viajado. Yo no he viajado mucho en avión, prácticamente no he viajado en tren, he viajado en autobús, he viajado en coche, he viajado en moto, he viajado en avión obviamente, pero básicamente en mi vida he viajado en moto. En moto he ido a muchísimas zonas, tanto desde lo más alto que he viajado de Francia, en 2020 me quedé con ganas de conocer o de viajar en moto a Alemania, pero ya sabemos qué pasó. Y luego ya me lié a restaurar la K75 que tengo actualmente, por eso ese año no viajé, el siguiente tampoco y tal. Bueno, y de Marruecos he conocido una barbaridad, pero una barbaridad de sitios, desde el norte de Marruecos hasta casi, repito, Sáhara Occidental. Muchas zonas impresionantes en Marruecos. Así que, como digo, obviamente también he viajado mucho en coche, muchísimo he viajado en coche, pero más he viajado en moto. En coche también he recorrido el norte de España. Bueno, juntando todo eso y que este año ya, bueno, pues me lié la manta a la cabeza, además yo podía, mi pareja también podía, nos iremos a hacer la Ruta 66. Ojo, nos iremos a hacer la Ruta 66 para vosotros. Y ahora es lo que decía antes relacionado con la fecha que decía al principio del vídeo, y vuelvo a enseñar. 13 de diciembre, ahí está, 12 más 1, 11 menos 5 de la mañana. Nos iremos a hacer la Ruta 66 para vosotros, que lo vais a ir viendo consecutivo a este vídeo y a unos pocos más de introducción que voy a hacer, de los preparativos y tal, los mapas, porque viajaré con mapas en papel, como antiguamente, hechos por mí, o hechos por mi pareja y por mí. Van a ser eso, como a futuro para vosotros, desde que esta grabación que estáis viendo ahora, pero para nosotros ha sido pasado, y lo hemos pasado de puta madre. Estados Unidos es un país en el que yo tenía una expectativa y se han cumplido con creces. Y bueno, voy a mirar la fecha en la que hemos hecho el viaje y os la cuento, porque mucha gente que hace vídeos de la Ruta 66 no comenta, a lo mejor en blogs y tal, sí, pero a mí los blogs eso me da mucha pereza. No comenta en qué fecha han viajado. Entonces, cuando tú estás buscando información sobre un viaje, pues tienes curiosidad. ¿Qué temperatura va a hacer en tal fecha? ¿O en qué fecha lo han hecho para saber qué temperatura han hecho? ¿Cómo se han encontrado los sitios? ¿Cómo estaba tal zona? Y no comentan qué fecha lo han hecho. Entonces yo por eso siempre en mis vídeos digo las fechas. Voy a mirar la fecha en la que lo hemos hecho y os la digo. Pues estaba aquí mirando todos los vídeos que ya tengo programados en mi canal, que vais a ir viendo progresivamente durante parte del inicio, primeros meses de 2025. Bueno, pues salimos de Málaga un 7 de septiembre de 2024 y volvimos un 21 o 22, yo tengo aquí puesto 21 porque del 21 de septiembre salimos de Los Ángeles, llegamos a Málaga yo creo que para el 22, porque ya sabemos, esto está tremendamente lejos, un día entero yendo, otro día entero viajando, otro día entero volviendo,
Pero bueno, aproximadamente unos 15 días de viaje. Y eso, está ya hecho. De hecho, los vídeos están editados, están ya programados. Yo pensaba que el primer vídeo que quería hacer... Al principio yo quería que el primer vídeo relacionado con la Ruta 66 en mi canal fuese como diciendo a vosotros que estáis viendo esto, vosotras que estáis viendo esto, diciendo en plan pistas para que adivinéis dónde ha podido ser el viaje. Pero a mí la verdad esos vídeos de adivina no sé qué, te doy un montón de pistas, te lo cuento en otro vídeo, me da mucha pereza. Aunque tengo un vídeo así de cuando me regalaron la Reju Pony 50, el primer vídeo que yo le tapaba algunas cosas, a ver si vosotros adivinabais qué moto era. Pero la verdad esos vídeos a mí no me gusta verlos y tampoco me gusta hacerlos, ¿no? Así que desde el primer momento os digo que nos vamos a la Ruta 66, que es un viaje que ya está hecho, el porqué de viajar allí, y así era el contenido que quería crear para este vídeo, introducción a la lista de reproducción, porque voy a hacer una lista de reproducción dedicado a ese viaje por la Ruta 66 con algunos desvíos, que lo digo ya. Nos desviamos a Monument Valley, nos desviamos a Gran Cañón y nos desviamos a Las Vegas. La Ruta 66 creo que eran 7 estados, o 6, 7 estados. Total, nosotros vamos a pisar, algunos muy poquito, nosotros vamos a pisar 10 estados de los Estados Unidos. Así que llegado hasta aquí, y como creo que ya no se me olvida nada, que estoy pasando un poquito de fresco aquí grabando porque estamos ya a mediados de diciembre, ya un par de días o 3 que en Málaga hace frío, si hace frío hay más humedad, y con la manga corta estoy aquí un poquito pasándolo mal. Tendrá relación la camiseta esta del Málaga antigua con la Ruta 66, explicaré el porqué de esta camiseta, por qué la tengo y tal, ¿no? A mí en el fútbol la verdad es que no me va, pero bueno. Creo que ya está, aquí os enseño esta gorra, ahí, y aquí os enseño esta gorra, que a nadie le dé un telele por ver esto que os estoy enseñando, que bueno, ya está, no lo toméis muy en serio, ahí. Así que ya está, entre el 7 de septiembre y el 21-22 de septiembre de este 2024, esto lo estáis viendo ya en 2025, y si mis cuentas no me fallan, lo estáis viendo el 1 de enero de 2025, aquí el vídeo, ¿por qué? La Ruta 66, ¿por qué vamos a viajar allí? Esas espinitas que siempre se me quedarán aquí clavadas. Y por qué Estados Unidos. Es un país que siempre le he tenido ganas y desde pequeño pues ya está. Hay gente que odia a Estados Unidos, bueno pues yo respeto tu opinión, tú respetas la mía, ya está. Yo te quiero enseñar esto, bueno, no lo tomes al pie de la letra. Ya está. Mi cuenta de Instagram, @NachoAKBS1, si queréis seguirme. Por aquí algún vídeo que os deje. Por aquí la lista de reproducción de la Ruta 66, ahí todos los vídeos van a ir ahí. Este de por qué allí, los preparativos, todos los mapas divididos por estados, los vídeos diarios, algunos vídeos sueltos que voy a hacer allí, algunos vídeos más que quiero hacer de las conclusiones una vez terminen los vídeos de allí, cuánta gasolina hemos gastado, por ejemplo, en dólares y en euros, cómo está el galón en litros, cómo es conducir en Estados Unidos, bueno, algunas cositas muy chulas. Y yo creo que ya está, creo que no os cuento nada más, así que, también en la descripción del vídeo voy a dejar un enlace, o incluso varios enlaces una vez, depende de qué fecha veáis esto, porque a mi página de Facebook iré añadiendo galerías, será más de una seguro porque hice infinidad de fotos, añadiendo las fotos del viaje, las dejaré en la descripción. Así que, ahora sí, pulgar en alto, un saludo de Málaga, y este es el vídeo explicando por qué la Ruta 66, por qué Estados Unidos. Un saludo.